Parece que fue ayer, sin embargo, ya han pasado 4 años de aquel 26 de julio de 2017. 4 años de la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar en el municipio de Pizarra, en la comarca del Valle del Guadalhorce, en Málaga. Era un día de los abuelos, su familia estaba cenando en el bar de la estación y, sin embargo, en un momento de la noche a la niña se le pierde de vista y no es encontrada hasta las 7 de la mañana en las vías del tren, ya cerca de Alhora. 4 años en los que la familia busca justicia. Y aquí estamos, en este programa especial, y precisamente con ellos, con los padres de Lucía Vivar, Antonio Vivar y Almudena Hidalgo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. 4 años de lucha, buscando justicia. Por eso este programa especial que emitimos aquí, en esta casa, precisamente lo hemos denominado así, Lucía, 4 años buscando justicia. Y vamos a hablar además con ellos, con los padres de Lucía Vivar, con expertos, con profesionales en la criminología, en la medicina forense, en la psiquiatría y, por supuesto, con su abogado. Vamos a analizar cómo está el caso actualmente, cómo la familia está luchando para reabrirlo y, atención, porque ya les avanzo que hay novedades importantes que van a conocer ustedes en este programa especial y hablaremos, por supuesto, con su abogado. Vamos a empezar recordando precisamente qué fue lo que pasó aquel 26 de julio del año 2017. Vean. Todo comienza en el bar La Estación, ubicado junto a la estación de trenes de Pizarra. El 26 de julio de 2017, por la noche, la familia de Lucía Vivar se encuentra reunida allí cenando por una celebración familiar. Ya casi han finalizado la velada y la pequeña juega con sus primos y primas en la plaza aledaña al restaurante. En el momento de pagar la cuenta apartan la vista un instante y cuando regresan la mirada a la zona de juegos, la niña ya no se encuentra allí. De nada sirven los inmediatos gritos de Lucía, Lucía, ni las carreras por la zona llamando y buscando a la pequeña. Tan solo han pasado unos pocos minutos y ya no hay rastro de Lucía. Su chupete, del que según sus padres nunca se separaba, aparece junto a la máquina dispensadora de billetes, en la dirección contraria a la que finalmente fue hallado el cuerpo de la pequeña. La última imagen que se tiene de Lucía la captan las cámaras de seguridad de la estación de tren de Pizarra. Una figura infantil camina por el andén, una imagen que dura poco más de 12 segundos. Primero corre, luego aminora la marcha y continúa caminando hacia la caseta blanca tras la que se pierde completamente su rastro. Son las 23:34, 4 minutos después de que sus padres perdieran la vista a la pequeña de 3 años. La misma cámara registra 6 minutos después a Antonio, el padre de Lucía, corriendo por la misma vía que su hija. A partir de ese momento, toda una noche de incertidumbre, nervios y preguntas. Más de 600 vecinos se vuelcan en la búsqueda de la pequeña junto a sus familiares, pero no dan con ella. A pesar de que algún familiar pregunta por el cierre de las salidas del municipio y la detención de todos los trenes y se le responde en afirmativo, esto nunca ocurrió. A las 6:50 de la mañana, el maquinista del primer tren de Alhora hasta Pizarra alerta por teléfono con una llamada al centro de control de que ha observado un bulto junto a las vías del tren, justo en el punto kilométrico 158. El cuerpo de Lucía fue hallado 7 horas después de su desaparición y 4 kilómetros más adelante, acurrucado junto a las vías del tren y con un fuerte impacto en la cabeza. Eso fue lo que pasó y así se lo hemos resumido. Pero desde entonces hay una familia que sufre, una familia que busca justicia 4 años después. Antonio, Almudena, primero agradeceros que estéis aquí con nosotros hoy en este programa, que de antemano sabemos que es difícil para vosotros y nos ponemos en vuestra piel. Revivir, recordar todo aquello tiene que ser duro y difícil, pero os agradecemos la confianza que habéis puesto en esta casa, en mí personalmente, si me lo permitís, para hacer este programa, que es difícil. Va a ser difícil porque vamos a escuchar cosas que sabemos que os van a doler, pero habéis sido fuertes y decís que por vuestra hija lo que haga falta, y por eso estáis aquí. Siempre. Os doy las gracias y la bienvenida como hacía antes, pero ¿cómo lleváis este tiempo? Bueno, pues para nosotros como si fuese ayer, porque al ver las imágenes como si lo hubiésemos vivido ayer, pero es cierto que con el tiempo pues las heridas se endurecen
aprendes a vivir de esta forma, pero la herida no se cicatriza, que es lo que nosotros también necesitamos. Que pase el tiempo, pero que se solucione un poco este tema, ¿no? Su pérdida sabemos que jamás volveremos a recuperarla y tenemos que asumirlo y vivimos con esa tristeza, ¿no? Pero necesitamos que la otra vía se encauce ya y podamos descansar. El apoyo que estáis recibiendo de todo el Valle del Guadalhorce, de la provincia de Málaga, durante este tiempo está siendo mucho, de muchos lugares. Sí, prácticamente yo diría como el primer día. Hay personas desde aquella maldita noche cuando pasó todo esto y ahí están, a día de hoy siguen como el primer día. Y es una ayuda, vamos, tremenda. Vamos a hablar con vosotros detenidamente y tranquilamente, pero antes vamos, como decía, a pues hablar con expertos que nos van a ayudar un poquito a poner luz en este caso, que conocen bien. Precisamente ahora vamos a establecer comunicación con María del Mar Robledo, que es la directora del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Ellos han hecho un informe de 19 páginas en el que relatan punto por punto qué fue lo que ocurrió y detallan aspectos pues que no concuerdan muy bien. María del Mar Robledo, bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. A ti siempre por estar dispuesta. Decimos que es un caso complejo, que está lleno de incógnitas, lleno de dudas, pero que en este informe que vosotros habéis preparado y que yo tengo aquí, llegáis a conclusiones muy determinantes, ¿no? Si le parece, hablando de la desaparición de la pequeña Lucía, del momento en el que ella aparece en esa cámara, ¿no?, que vosotros decís, desaparece a los pocos minutos y a la niña es vista, ¿no?, a partir de las 11:30, ¿dónde empiezan las cosas un poco, María del Mar, a no encajar? Pues mira, las cosas, si me permites te voy a tutear. Por supuesto. Las cosas empiezan a no encajar desde el inicio. Habéis dicho algo en ese vídeo de presentación que habéis hecho. Permíteme antes de nada que salude a Almudena y a Antonio y que les mando un fuerte abrazo, que no lo he hecho anteriormente. Y como te decía, esto falla desde el inicio. Habéis dicho algo muy importante, como te decía en ese vídeo introductorio que habéis hecho. Habéis dicho que Lucía, cosas muy importantes, Lucía aparece corriendo en una cama. ¿Por qué corre una niña de 3 años? O sea, y no hay que ser experto para esto. Hay que conocer un poco a los niños, hay que tener niños cercanos, o tener hijos, sobrinos, primos. ¿Por qué corre una niña? Una niña corre o porque está asustada o porque está jugando. Pero si no, no corre. ¿Por qué corre a la oscuridad? ¿Qué la hace correr hacia la oscuridad? 6 minutos después es esa imagen que estamos viendo. Creo que el que se ve detrás es Antonio. ¿Qué pasa? Tenemos que situarnos en el lugar. Es un lugar que es de noche, oscuridad, que no tiene ruido ambiente, o sea, no hay ruido ambiental. Por lo tanto, Lucía tenía que estar escuchando. Yo no he hablado con Antonio y con Almudena, pero a ver, yo me pongo en la situación y yo creo que todo el mundo allí lo que gritaba era Lucía. Y Lucía tendría que haber escuchado esto. ¿Por qué una niña de 3 años escucha en la oscuridad su nombre por parte de sus padres, además que no es nadie ajeno, y corre en dirección contraria a la oscuridad? Esto no tiene explicación. Es algo que nadie puede entender y que la investigación tampoco nos explica. Porque hay cosas que una investigación no tiene que... A veces no podemos justificar determinadas cosas, pero una investigación debe explicar muchas cosas. Mira, yo, si me permites, sí. Voy a contaros algo. Mira, yo conocí a Almudena y a Antonio en un plato de televisión. Y yo recuerdo, en una de las ocasiones que les vi, que Antonio ese día estaba especialmente molesto. Y le voy a pedir permiso, espero que no se moleste porque voy a contar esto. Porque le habían dicho que en una investigación, no sé si ese día o el día anterior, le habían dicho que es que en una investigación siempre había como un 5 o un 10% de preguntas que quedaban sin respuesta. Yo no sé si Antonio recuerda eso. Y comentábamos antes de empezar ese programa de televisión que en este caso no es que haya un 5 o un 10%, es al contrario. Hay un 90 o un 95% de cosas que quedan sin respuesta. Y en eso hemos basado nuestro informe. Los aspectos que quedan sin respuesta en vamos a llamarla investigación, que para mí no lo es, que se hizo de la desaparición y la muerte.
Hay una cuestión, María del Mar. ¿A qué velocidad debería correr Lucía para que las personas que la buscaban por la vía no la alcanzasen, ¿no? Es decir, ¿de qué manera tenía que correr la niña y por qué continuó caminando Lucía ya entrada la madrugada, con sueño, cansada, hacia la oscuridad? Porque a Amperas Antonio lo vemos 5 minutos después de que pasara la niña por esa imagen. Exacto. Es que eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué una niña? Es lo que decimos. ¿Por qué una niña? Mira, una niña corre, esto es psicología infantil. ¿Por qué un niño corre? Un niño de 3 años está corriendo. Un niño de 3 años corre para jugar, pero ojo, no suele jugar solo. Y si está jugando solo, no se va hacia la oscuridad. Juega con alguien, o alguien le sigue, o corre porque está asustado. Y si está asustado, lo que busca es a su papá y a su mamá fundamentalmente. Su papá y su mamá, sus personas de referencia con las que se siente tranquilo y protegido. Entonces, lo que es imposible es que Lucía fuese corriendo, por mucho que corriera, a toda la velocidad que pudiese correr. Ojo, hay que pensar, iba corriendo en una vía sin iluminación, en un camino fácil, con piedras, con hierros, que se podía caer. Vamos a suponer incluso que no se cayó ni una sola vez en ese momento. Lucía corría y aparece Antonio, que está sentado, pero que, aparte de ser una persona adulta, es un hombre alto, que una zancada suya son 7 de su hija corriendo, y no la alcanza. Es que no es posible, no es posible. En algún punto la debería de haber alcanzado. El quid de la cuestión es qué pasa detrás de esa caseta, bajo mi punto de vista. En la caseta, esa es una clave para ustedes. ¿Qué pasa ahí detrás de esa caseta? Hay otra, en el informe, recuerdo que estamos hablando con María del Mar Robledo, ella es directora del Instituto Europeo de Investigación Criminal, que ha hecho un informe pericial sobre la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar. Señora Robledo, hay una pregunta, claro, ustedes también dicen, ¿cómo continúa caminando por un terreno complicado, con las piedras de la vía, por un terreno pues que es pedregoso, con la oscuridad de la noche, hacia donde no había luz, y se preguntan también sobre las horas posteriores a la desaparición de la niña, ¿no? Hasta llegar al punto en el que fue encontrado su cadáver. Recordamos que unos vecinos que tienen una casa ahí dijeron haber escuchado un golpe, que saltó la alarma, de hecho, del coche, que ladraron los perros de unos vecinos. ¿Qué hizo sonar, no, o saltar esa alarma? ¿Y quién había en las cercanías de esa vivienda? Efectivamente. Hay unos vecinos que viven a escasos metros de donde aparece el cuerpo de Lucía, que a las 5 de la mañana se despiertan porque escuchan ladrar sus perros. Hacen además hincapié en que sus perros solo ladran cuando hay personas extrañas. Esto es importante porque hay perros que ladran con frecuencia, pero estas personas dijeron que sus perros ladran cuando hay personas extrañas. Que salta la alarma de su coche. Un coche que no había saltado la alarma en 17 años. O sea, que tampoco es un coche que salte habitualmente la alarma. Hay otros vecinos que también escuchan como unas pisadas fuera de su casa, incluso una voz que dijeron como una voz ronca. Evidentemente no era una niña llorando. Porque es más, si hubiese sido Lucía en ese momento perdida y llorando, porque pongámonos en la situación, o sea, imaginémonos que todos, porque a ver, no nos podemos poner en la situación de estar en unas vías de tren en la oscuridad, pero sí en un centro comercial cuando se pierde un niño se pierde y está llorando buscando a su papá y a su mamá. Y la investigación, en este caso lo que nos dice es que esta niña se pierde y camina 4 kilómetros y se tumba a dormir cuando está cansada. O sea, es que no tiene ningún sentido, pero ningún sentido lógico. Y yo, fíjate, yo es una cosa que llevo muchos años dando clases, siempre digo a mis alumnos, no busquemos respuestas complicadas, complejas, rebuscadas. Lo más sencillo suele ser lo más lógico. Hay que dejarse llevar por el sentido común, señores. Y aquí el sentido común en esta investigación brilla por su ausencia. Ustedes dicen, cuando ese tren llega hasta el lugar, tengo aquí algunas de las cuestiones, por ejemplo, golpeó el tren a Lucía, la versión oficial dice que el tren golpeó a Lucía y murió de ese golpe.
¿estaba dormida al paso del tren o ya había fallecido? Es otra pregunta que ustedes se están haciendo aquí. ¿Y es posible que con la cabeza levantada la golpeara el tren y no la desplazara? Claro, pues nosotros lo que decimos, vamos a ver, lo que dice la historia, la versión oficial, ¿no? Es que Lucía camina sus 4 kilómetros imposibles, y ya fíjate que dejamos de entrar en lo que es lógico y entramos en lo que es la ciencia. Aquí entramos ya en el tema científico. Vamos a ver, vamos a suponer que contra toda lógica, Lucía camina por esa oscuridad, esos 4 kilómetros, realmente está cansada, obviamente, se pone a dormir. El maquinista del tren, que le han dicho que tiene que ir pendiente porque puede haber personas en la vía, cuando pasa, avisa y dice que hay un bulto en la vía. Le dicen que en el camino de regreso él para y lo que ve es a Lucía. La historia, o sea, la versión oficial nos dice. ¿Sabes que hay una cosa que es muy importante? El cuerpo de Lucía, voy a intentar ser lo más suave posible. El cuerpo de Lucía estaba, pues eso, acurrucado al lado de las vías, junto a las vías, no sobre las vías. De tal forma que si Lucía no levanta la cabeza, el tren no la habría golpeado. Entonces, ¿qué nos dice la versión oficial? Que Lucía levanta la cabeza y en ese momento el tren la golpea. ¿Alguien puede pensar que un tren a la velocidad que va golpea un cuerpo como el de Lucía, una niña de 3 años, en la cabeza, y no la desplaza 1 milímetro? ¿No la desplaza 1 metro? Pues nos dicen que no, que ese cuerpo no fue desplazado, porque se encontró igual acurrucado. Esto por un lado. No tuvieron en cuenta, porque se hizo una reconstrucción virtual. Las reconstrucciones virtuales hay que tener en cuenta muchas cosas, y hay algo que seguro que a muchas personas que nos están viendo, aunque sea, nos suenan las leyes de Newton, que es física pura y dura, donde nos dice que cuando se produce un choque de un objeto contra otro, se produce una fuerza igual que la que lleva esta dirección, el objeto que golpea, en este caso el tren, en la dirección contraria. Es decir, desplazando, por tanto, el objeto que ha golpeado. En este caso, ese objeto que golpea es el tren, el golpeado es el cuerpo de la pequeña Lucía. Insisto, no se desplazó. Y voy a ir a un detalle y a un dato tremendamente importante también en este aspecto. Si ese tren, vamos a suponer también en contra de las leyes de la lógica, en contra de las leyes de la física, que realmente el tren golpea a Lucía provocándole el fallecimiento. ¿Cómo es posible que el tren no tenga ningún resto biológico de Lucía? Ninguno. No es posible, no es posible. Esto ya de antemano digo que es de lo que, a ver, no se puede decir no es posible al 100%, pero es muy, muy poco probable. En este caso no había restos de Lucía en ese tren. Recordamos que lo que está diciendo María del Mar Robledo es lo que dice la versión oficial, no está aludiendo a otra cosa más que a lo que dice la versión oficial y el informe pericial que el Instituto Europeo de Investigación Criminal ha preparado, es decir, contraponiendo los datos oficiales con lo que ellos de manera objetiva han estudiado y han documentado. María del Mar, llegado a este punto, ¿cómo muere Lucía? ¿Cuál fue la causa de la muerte de la pequeña? Pues esa es otra de las preguntas que nos hacemos en nuestro informe. Mira, a esas personas que tienes sentadas ahí junto a ti, a Almudena y Antonio, se les ha negado, yo creo que la justicia les está negando algo tremendamente importante, que es saber cómo murió su hija y saber cuándo, porque no se sabe a ciencia cierta. Mira, la versión oficial nos dice lo siguiente. Dice que cuando el tren golpea a Lucía, le produce por ese golpe en la cabeza, Lucía muere, ¿vale? Hay informes posteriores de expertos que dicen que esto no es posible y además lo avalan científicamente. De hecho, hay un informe del doctor Frontela que dice que tiene un segundo golpe, Lucía tiene un segundo golpe en la cabeza, que tiene 2 golpes, no solo uno, sino que tiene 2. Pero fíjate, habla también de algo tremendamente importante. Habla del contenido de su estómago. Lucía acababa de terminar de cenar antes de salir a jugar, de ponerse a jugar. Había cenado poco antes de su desaparición. Tampoco había comido mucho, pero la comida tendría que haber sido digerida en su aparato digestivo entre las 2-4 horas siguientes. ¿Cómo es posible que si cenó a las 11 de la noche, termina de cenar a las 11 de la noche y la golpea el tren a las 7 de la mañana, es decir, 8 horas después aproximadamente,
el contenido de su estómago lo que tenga es comida de la cena sin haber realizado la digestión. Esto es uno de los aspectos que tiene que poner sobre la mesa cuanto menos una duda de si realmente ese tren fue el que provocó la muerte de Lucía. Pero déjame que diga algo más. Sí. Dice la versión oficial que el tren golpea a Lucía. La autopsia lo que muestra es que Lucía tiene una gran pérdida de sangre. Bueno, pues esa sangre no tendría que haber estado bajo el cuerpo de Lucía. Pues lo que dice la versión oficial es que suponen que estaba bajo las piedras, porque no lo comprobaron. Pero esa suposición no es válida en una investigación criminal. Estamos hablando de la muerte de una niña de 3 años. ¿Cómo no levantaron esas piedras? ¿Cómo no miraron? Porque, claro, evidentemente, por la zona, por el terreno, no puede haber un charco de sangre. Pero hay que ver si está debajo. Porque hay que saber si Lucía muere allí o Lucía es puesta allí después de que la haya matado o de que haya muerto. Pero para que nos entiendan, señora Robledo, es decir, si la autopsia dice, la versión oficial, que la niña murió desangrada, allí debería haber un enorme reguero de sangre, y sin embargo no era así. Y debería estar su sangre. ¿Quiere decir usted eso? Claro, correcto. Y de hecho, no recuerdo en este momento en cuáles de los documentos oficiales, lo que dicen es que presuponen que la sangre está debajo, pero no lo comprobaron. Es decir, no se hizo tampoco... Vamos a ver, es que, mira, yo siempre digo que este es el claro ejemplo de cómo no realizar una investigación. No se puede realizar una investigación con una premisa o una hipótesis como en este caso. Se parte de una hipótesis que era que la muerte de Lucía era una muerte accidental. Y de hecho, ¿qué consecuencias tuvo eso? Pues, por ejemplo, que la inspección técnica ocular que se hizo, bueno, pues no fuese correcta. ¿Qué es la inspección técnica ocular? Bueno, pues la inspección técnica ocular es el estudio del lugar de los hechos, donde aparece Lucía. Pero si damos por hecho desde el inicio que es una muerte accidental por un atropello de tren, ya estamos encaminando nuestra investigación, están encaminando la investigación a demostrar esa muerte accidental, cuando se tiene que partir de una hipótesis nula y que no se sabe cuál es la causa de la muerte. No está hecha ni la autopsia, ni levantamiento del cadáver. ¿Por qué se parte de esa hipótesis? Pues eso es lo que, bajo mi punto de vista, ha ensombrecido este caso, esa hipótesis inicial errónea de que era una muerte accidental. Sus conclusiones, por tanto, son determinantes. Lucía tuvo una muerte violenta, pero no se aclaran muchos términos de cómo pudo morir, ni el momento de la muerte exacto. Lo digo porque tengo delante ese informe y para ustedes es fundamental, ¿no? Hay muchas cosas que no están aclaradas a día de hoy. Exacto, como decía al inicio, en esta investigación se ha cerrado decretando que es una muerte accidental, con muchísimas preguntas sin respuesta que la investigación no ha respondido. Como te decía, a Lucía y a Antonio se les niega a saber ahora mismo, la justicia les ha negado a saber exactamente cómo murió su hija, porque incluso el juez pone de manifiesto respecto a estas diferentes versiones de los expertos sobre la causa de la muerte, bueno, pues que no hay una concordancia entre ellos. Bueno, pues habrá que investigar para ver realmente cuál de ellos tiene la razón. Esto en primer lugar. Respecto al momento en el que muere Lucía, también es muy importante. Es lo que te decía, si el contenido del estómago no concuerda, se hace inicialmente una estimación del momento de la muerte en base pues a la temperatura que se toma 5 horas después, a temperatura corporal, algo que se tendría que haber hecho en el lugar de los hechos. Entonces, ¿cuándo realmente ha muerto Lucía? ¿Ha muerto el día 26 de julio en esos momentos posteriores a su desaparición? ¿O después, que ya es madrugada y es 27 de julio? Pues es lo que yo te quiero decir, que a estos padres se les niega incluso saber esto. Yo creo que esta investigación, yo no me voy a pronunciar en ningún caso, aventurándome a decir si es un homicidio, si no es, no lo sé. Lo que yo sí sé es que esta investigación se ha cerrado con muchas preguntas que no están respondidas como deberían de estar cuando estamos hablando, no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando de la desaparición y la muerte de una niña de 3 años.
María del Mar Robledo, directora del Instituto Europeo de Investigación Criminal, muchísimas gracias por este detallado y minucioso informe que ustedes han elaborado y que han presentado también con el Gabinete Jurídico de Lucía Vivar. Hemos detallado punto por punto esos detalles, ¿no? Esos elementos en los que ustedes pues dicen que no concuerda la versión oficial con los hechos que objetivamente se han podido producir. Le agradecemos enormemente que haya participado con nosotros en este programa, su entrega, su disponibilidad y su atención. Gracias a vosotros por este programa tan importante, porque no nos podemos olvidar del caso de Lucía. Yo creo que entre todos, o sea, si la justicia les está dando la espalda, ya no a los padres, sino a la propia Lucía, yo creo que la sociedad tenemos que intentar hacer todo lo posible porque este caso se reabra y se investigue. Y si con una investigación bien hecha se llega a la conclusión de que esto es una muerte accidental, Almudena lo ha dicho, ellos ya saben que la niña no va a volver, pero al menos tendrán respuestas. Pero, sin embargo, no las tienen. Y la investigación no se las ha aportado. Yo creo que cuanto menos dan a sus padres. Esa niña de 3 años se merece que se investigue su desaparición y su muerte. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Almudena, Antonio, ahí estaban las palabras de María del Mar Robledo, ¿no? Ella decía y explicaba perfectamente y detallaba cómo ha sido pues ese informe que ellos han elaborado, lo tengo delante, es muy minucioso, ¿no? Vosotros compartís, imagino, al 100% las teorías de los expertos. Lo digo porque ahora enseguida vamos a establecer comunicación con el doctor José Cabrera, que es médico forense y psiquiatra, con el que vamos a hablar de otros elementos, pero compartís, ¿no?, lo que comentaba. A mí me gustaría también aclarar que la imagen que sale que supuestamente es nuestra hija por las cámaras, porque así nos lo dijeron en su día por descarte, porque claro, si no es vuestra hija, ¿quién va a hacer? A los 7 o 8 días nos dice, oye, que parece que pasa una niña por las cámaras, debe de ser vuestra hija. Que tampoco está, como bien ha dicho María del Mar, que no está clara ni que es nuestra hija ni nada. Nos dicen, por el tamaño que se ve, por la forma, vuestra hija tiene que ser. ¿Quién va a ser si no? Hay un elemento que es recordar el chupete, ¿no? El chupete de la niña aparece en un lado contrario al que ella caminaba, ¿no? El que se ve en las imágenes, apareció debajo de un banco cuando la niña se pierde en la otra dirección. Eso es un elemento que tampoco ha llegado a investigarse. Pero de las cámaras de grabación, además de la estación, propiamente hay otros establecimientos cercanos, hay uno concretamente del que no se ha aportado una hora de esas cámaras porque aluden que el sistema no grabó esa hora. Coincide precisamente entre las 11 de la noche y las 12, la hora clave en el que desaparece Lucía Vivar. De hecho, la jueza de instrucción, número 10 de Málaga, encargada de investigar este caso, cuando archiva el procedimiento, dice que falta esa hora, reconoce que falta esa hora de cámaras, pero que no ha sido aportado por la empresa. Y hay otro elemento, cuando vosotros os ponéis en contacto con el vigilante de la estación en Renfe, que está grabando las cámaras, que son las de Pizarra, que está en Sevilla, en Santa Justa, para que mire las cámaras y repase las imágenes, a ver si había visto algo, os dijeron que no se veía nada en las cámaras. Luego hemos visto que bien que se veía, ¿no? Sí, a mí me gustaría puntualizar algo importante, porque todas las comunicaciones que hubieron aquella noche fue todo a través del capitán de la Guardia Civil. Todas las comunicaciones. Nosotros nunca hablamos directamente con Santa Justa ni nada. Entonces, claro, nosotros le preguntamos una y otra vez, y a través de los vigilantes de seguridad de Adif, que había esta noche allí, pues todo nos apuntaba a que tranquilos, que la niña no pasaba en ningún momento por las cámaras de seguridad. Las únicas cámaras que registraban eran las que hemos visto, y que en ningún momento grababa a la niña por ningún sitio. Que estuviésemos tranquilos y que por allí no pasaba ni un perro, literalmente fue así. Entonces, claro, por una parte, esa tranquilidad sí que la teníamos, porque que no se fue por ese lugar tan oscuro, tan difícil, ¿no? Pues que se centró también mucho por la parte de fuera, ¿no? Aunque por la vía anduvieron montones de personas, claro, muchísimos metros. Cuando yo aparezco en la imagen, como habéis dicho, a los 3 o 4 minutos, yo ya habíamos buscado dentro del bar, por los baños, debajo de los coches. Como allí ya no aparecía, pues ya es cuando decidimos de abrir más, ¿sabes?, el cerco. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, llegados este momento, pero ¿qué dice la autopsia de la niña realmente? ¿Por qué murió la pequeña Lucía?
¿Pudo morir desangrada en tal corto espacio de tiempo entre que supuestamente el tren le da el golpe y es encontrado su cuerpo 15 minutos después? ¿Cómo actúa un niño o una niña de apenas 3 años? ¿Cómo es su psicología? Pues enseguida lo vamos a hablar con un médico forense y además psiquiatra. Y también tenemos que hablar de las movilizaciones que se están llevando a cabo y con el abogado de la familia. En unos momentos continuamos aquí en este programa especial. Lucía, 4 años buscando justicia. Hasta ahora. Utiliza los servicios de taxi que garantizan tu seguridad y la de los demás. Haz un uso responsable del transporte público. La utilización de vehículos sin licencia es ilegal, sin tarifa fija, sin seguro de responsabilidad a pasajeros, sin carnet BTP que garantiza el transporte público de viajeros. ¿Necesitas más razones? Ponte en manos de profesionales. Manilva cuenta con un total de 13 taxistas. Por ellos, por ti, Delegación de Parque Móvil, Ayuntamiento de Manilva. Seguimos con todos ustedes en este programa especial. Lucía, 4 años buscando justicia, cuando se cumplen precisamente eso, 4 años de la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar en Pizarra, en el Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga, aquel 26 de julio de 2017, cuando se encontraba cenando con sus padres y sus abuelos. En torno a las 11:30 de la noche se le perdió la pista y su cuerpo fue encontrado a más de 4 kilómetros del lugar del que se perdió, en las vías del tren, cerca de Álora. Estamos hablando con expertos que nos están detallando cómo pudo ser esa muerte, la desaparición, esos elementos que no concuerdan con la versión oficial, que sostiene que a Lucía Vivar la golpeó un tren y murió precisamente por ese golpe. Los expertos dicen y aportan otro tipo de informaciones que dicen que no sería así. Estamos aquí en este programa con los padres de Lucía Vivar, con Antonio Vivar y con Almudena Hidalgo, y ahora precisamente lo que vamos a hacer es hablar y establecer comunicación con un médico forense y psiquiatra. Es el doctor José Cabrera, que también ha querido aportar su punto de vista en nuestro programa. Doctor José Cabrera, hola, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Subirme un poquito el volumen, os lo agradecería porque oigo un poquito bajito, pero vamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido. O noches, no sé. Sí, bienvenido al programa. Doctor Cabrera, es un caso lleno de incógnitas. Vamos a ver, usted es médico forense y es psiquiatra. Nos gustaría preguntarle en los dos campos. Vamos a empezar por la medicina forense. La versión dice que Lucía murió por un traumatismo cráneoencefálico severo, por un fuerte golpe. El doctor Frontela en su día aportó un informe que dice que la niña tenía 2 golpes, uno premortem, es decir, antes de la muerte, y otro después de la muerte. Dice la autopsia, que yo he tenido delante y he leído entera, con todos los detalles, que los órganos de la niña no tenían sangre, es decir, la niña había muerto desangrada. Yo le pregunto, si la niña es golpeada por el tren a las 7 menos cuarto de la mañana y su cuerpo es encontrado a las 7, apenas 15 minutos después, ¿le da tiempo morir desangrada a una niña de 3 años en esos apenas 15 minutos? Bueno, la pregunta es interesante porque, como has dicho, la herida principal es en el cráneo y por la cabeza una herida tiene que ser enorme, y no era tan enorme, ¿verdad? Era una herida importante, para que se pierda toda la sangre del cuerpo por la cabeza. Es decir, se puede perder la sangre del cuerpo por la femoral, como en un torero, o se puede perder la sangre del cuerpo porque se te rompe la aorta, o porque te cortan un brazo. Pero es muy raro, desde el punto de vista forense, que toda la sangre de un cuerpo se pierda por un golpe en la cabeza, sinceramente. Ese es mi punto de vista.
Doctor Cabrera, la autopsia, la realización de la autopsia se le hace a la niña a las 12 de la mañana en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. El levantamiento de cadáver pues se produce más o menos, pues fue encontrada a las 7 horas después. Hay un elemento que para ustedes los forenses es clave, y es tomar la temperatura al cadáver en el propio lugar donde es hallado. Sí. Eso o no se hizo o no está reflejado en la autopsia. Y para ustedes es fundamental para saber a qué hora murió la niña, en qué momento, ¿no? Eso es fundamental, fundamental. Mirad, Jesús, mira, los padres que están ahí también lo deben saber. El cuerpo pierde temperatura, según la temperatura ambiental, y pierde temperatura a razón más o menos de 1 grado la hora. No es exacto, al milímetro, ¿verdad? Y entonces por eso es muy importante que midamos la temperatura en el momento en que encontramos, porque claro, luego también se puede medir en el momento de la autopsia y se puede medir posteriormente. Entonces uno va viendo los grados que se van perdiendo y así se hace un cálculo más o menos de la hora de la pérdida de la vida. Por eso es tan importante medir la temperatura in situ, y eso al parecer no se hizo. Doctor Cabrera, dice la versión oficial que la niña murió por un golpe en el tren. Sin embargo, después del análisis realizado a los bajos del tren, no había restos biológicos de la pequeña. ¿Cómo se puede explicar esto? Muy raro. Es muy raro porque además la sangre, como sabe ya todo el mundo, que ve CSI Miami, perdonad la broma, la sangre se detecta con facilidad porque utilizamos el luminol y enseguida se ven rastros, 1 gota, 2 gotas, etcétera. Entonces, aunque el tren es un medio de transporte muy grande y está sucio y tiene barro y tiene polvo, etcétera, tiene que verse en algún punto del choque algo de sangre. Y si no se vio, salvo que el análisis de los bajos del tren haya sido defectuoso, claro, eso yo ya no lo sé, pero si fuese el tren y se estudiaron los bajos del tren y ese tren no tenía nada de sangre, eso no es posible. Quiero decir, técnica y científicamente no se puede asumir. Doctor Cabrera, médico forense y psiquiatra, hay algo que llama más la atención, si me permite, dentro de la autopsia. Cuando se le hace la autopsia a la niña, estamos hablando de las 12 del mediodía, la niña desaparece a las 11:30 de la noche del día anterior. Dice la autopsia que en su estómago hay restos de alimento, unos creo que 24 gramos, creí leer, de jamón cocido. Es decir, Lucía o no había hecho la digestión o no la había terminado de hacer. Es decir, desde las 10:30, 11 que cena, hasta las 7 de la mañana que es encontrada, son muchas horas para que Lucía hubiese realizado la digestión. ¿Qué pudo pasar para que no se hiciera? Pues eso no tiene explicación posible y os voy a explicar en 2 palabras el asunto para que la gente lo entienda. Si uno come, empieza la digestión en el estómago y la digestión en el estómago es más o menos rápida. Quiero decir, el estómago se empieza a vaciar con facilidad, pues salvo que uno coma muchísimo, en un plazo de 1 hora, hora y media, el estómago se vacía y ya el contenido pasa al intestino. Por lo tanto, si en la autopsia aparecen restos no digeridos en el estómago, eso evidencia que esa persona ha fallecido muy cerca sin que podamos precisar, a la ingesta. Si la niña cenó a 1 hora, como las 11 de la noche, 11 menos cuarto, 11 y 10, es decir, alrededor de esa hora, y había esos restos ahí, eso significa que el fallecimiento no fue, lógicamente, a las 7 menos cuarto de la mañana, porque son demasiadas horas y no tendría que haber esos restos ahí. Así de claro. Señor Cabrera, ¿hay cosas raras desde el punto de la medicina forense en este caso? ¿No les concuerdan a ustedes? Hombre, vamos a ver, los técnicos, los forenses hicieron un trabajo importante. Es decir, yo he visto los documentos, he visto el análisis de autopsia, he visto los estudios, se hicieron analíticas profundas, se hizo el potasio, se hicieron todo tipo de analíticas que se pueden hacer. Es decir, mucho más allá no se puede llegar. Ahora bien, en mi opinión, la verdad que no se llegó a conclusiones que uno espera como forense que se llegue. Es decir, lo más importante es la data en términos médico-legales, es decir, cuándo fallece una persona para determinar que esa es la hora en que esa persona muere, porque eso es vital para situar a la persona en un sitio o en otro, o que esa persona haya muerto en un sitio y haya sido trasladada a otro. Eso para la policía judicial y para los médicos forenses es fundamental.
Yo creo que ahí está todo el meollo de la cuestión. Y yo no sé por qué hay estas discrepancias que yo, sinceramente, no entiendo. Yo no he trabajado en el caso. Quiero decir, hay unos forenses que lo han hecho y tendrán que responder en el tribunal si es que el asunto deja de estar sobreseído, claro, deja de estar archivado. Ese es el deseo de la familia y precisamente por eso claro. sigue luchando. Doctor Cabrera, como psiquiatra le pregunto ahora. Lucía desaparece una noche del mes de julio, del 26 de julio, 11:30, había un 8% de luz de luna, es decir, había bastante oscuridad. ¿Cómo es el perfil psicológico o psiquiátrico, como se denomine, de un niño o de una niña de esa edad de 3 años? Es decir, ¿puede caminar hacia la oscuridad, puede buscar luz, retrocedería? Porque el informe dice que ella recorrió 4 kilómetros 280 metros por la vía, en la oscuridad. Vamos a ver, esto no es difícil de asumir. Y os digo por qué. Porque una niña tan pequeña es un cachorrito y los cachorrillos se mueven alrededor de una zona conocida. Y si se pierde un cachorro, una niña en este caso, si se pierde, busca puntos que pueda haber, puntos luminosos, porque el caminar hacia la luz es un instinto básico y más en un niño pequeño. Jamás un niño pequeño va a caminar hacia una zona oscura porque pierde el contacto con los objetos. Por lo tanto, es muy poco asumible en la psicología infantil que esta niña recorriera casi 4 kilómetros y además con una noche donde apenas había luz lunar. Entonces esto yo en su momento también lo comenté en algún informativo, en algún medio de comunicación, que era poco asumible, porque además una niña de 3 años tampoco tiene una resistencia, las vías de un tren y los alrededores de las vías de un tren es una zona abrupta, no es un paseo, digamos, y eso hay que explicarlo, o por lo menos hay que explicarlo razonablemente. Es decir, son muchos kilómetros para una niña tan pequeña. Para un adulto quizá podíamos pasar, pero en una niña y hacia la oscuridad, en una noche sin luna casi, esto no lo puedo entender, sinceramente. ¿Se dejan llevar los niños por voces? Porque pueden escuchar que le llaman por algo que les llame la atención. Sí, bueno, si aparece algún estímulo sonoro humano sobre todo, el niño va hacia el estímulo sonoro humano. No va hacia un ruido raro, una crepitación o una trompeta que suena. Es decir, el niño va hacia algo que sabe que es un ser humano. Hombre, también se podría distraer con un perrito que cruza o con un animalillo, pero es que estamos hablando de una noche oscura en las zonas del tren y es una zona, como he dicho antes, muy compleja. Y entonces una niña de esa edad, muy pequeñita, tiene las piernas muy cortitas y entonces no es fácil deambular y no es fácil deambular ni siquiera para un adulto. Deambular alrededor de las vías de un tren es muy difícil porque hay travesaños, porque hay tornillos, porque hay maleza. Por lo tanto, esto en su día, ya lo dije, pues no me cuadra, sinceramente. No quiero ya echar más leña al fuego, pero no me cuadra, ya hay bastante fuego. Y una última cuestión, doctor Cabrera. Las sandalitas que llevaba la niña, las sandalias, prácticamente estaban casi intactas. En las fotografías de la autopsia se pueden observar cómo están así, ¿no? ¿Cómo estarían esas sandalias después de caminar casi 5 kilómetros una niña de 3 años? Vamos a ver, habría que precisar si las sandalias eran más o menos nuevas o no, qué tipo de dureza tenían, porque las sandalias las hay de muchos tipos, de goma, de caucho, de goma espuma, en fin, depende de qué tipo de sandalias, cerradas, abiertas, etcétera. Pero evidentemente esas sandalias no tenían el aspecto, por las fotos que vimos en su día, yo no las he visto directamente, como es lógico, que hubiesen tenido que pasar un largo camino, porque hubieran tenido una suciedad especial, hubieran tenido un trocito de maleza, hubieran tenido alguna chinita, hubieran tenido algo, incluso roces, erosiones, suciedad, y da la sensación por las fotos que vimos en su momento que estaban bastante intactas. Esto es un misterio que se añade a esa distancia recorrida por esta niña en una noche oscura. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que merece la pena que una administración de justicia levante, y hasta el punto de lo razonable. Quiero decir, si no hay más razones, no, pero es que aquí hay muchas cosas que no tienen explicación. Doctor José Cabrera, médico forense y psiquiatra, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros, por participar amablemente en este programa para tratar de aportar luz desde el punto de vista profesional y dada su dilatada experiencia en un caso que, como bien dice usted, sigue lleno de incógnitas. Le agradecemos enormemente que haya participado con nosotros. Pues un fuerte abrazo para ti, para los padres, y a ver si de aquí sale algo de luz.
Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. Bueno, así están las cosas. Ya ven, le estamos dando sobre todo voz a los profesionales, que son los que nos pueden aportar luz a este caso, que son los que conocen, los que saben, los que entienden. Al fin y al cabo son ellos los que nos pueden decir cómo están las cosas. ¿Cómo habéis escuchado las explicaciones del doctor Cabrera? ¿Os convencen? Es que desde que ocurrió todo esto, nosotros lo que buscamos es explicaciones de profesionales que nos lo expliquen. Porque al no tener una explicación coherente ni entendible, pues nosotros siempre hemos pedido explicación a profesionales, a alguien que nos llegue a explicar cómo han podido llegar a esta conclusión o cómo pudo haber ocurrido todo. Entonces siempre hemos confiado en los profesionales, que son los que entienden y los que realmente nos lo pueden explicar. Han sido, como digo, 4 años de lucha de la familia, de movilizaciones, recogida de firmas, manifestaciones, algo que dejaba notar el apoyo de muchas personas de los pueblos de la provincia de Málaga que se han volcado con este caso. Esa lucha de la familia todavía hoy continúa y sigue. Vamos a recordar precisamente cómo han sido algunas de esas movilizaciones hasta el día de hoy. La familia de la pequeña Lucía iniciaba aquel verano una lucha que todavía no ha terminado, y lo hacía con el apoyo de Alaurín el Grande, el pueblo de Almudena, y de Pizarra, el de Antonio, y de cada vez más personas, tanto conocidas por sus padres como anónimas de todo el país, e incluso de fuera de España. La extraña desaparición de la niña y el posterior hallazgo del cadáver había generado una enorme repercusión. Cada día nuevos titulares llegaban a la prensa y las cadenas de radio y televisión informaban sobre cada novedad que se iba conociendo en cuanto a la investigación y en el ámbito jurídico. La familia pedía que no se abandonara ninguna línea y desde el primer momento mantuvo que la niña no se fue sola en todas y cada una de las comparecencias. Estamos completamente seguros que eso es imposible. Que no llegó la niña allí por su propio. Es que además lo estoy diciendo desde el minuto cero, lo estoy diciendo. Y si esto llega algún día, ya estaré tranquilo. Hemos estado de día y de noche sin parar, haciendo el camino muchísimas veces, de madrugada, por la mañana, a mediodía, por la tarde, aun sabiendo que mi hija en ningún momento hizo el camino. Y no pararemos hasta encontrar la verdad. Era imposible que mi hija, con esos piececitos que tenía, un 23, su padre no alcanzara. Mi hija hablaba mucho, tenía muy buen oído y jamás se separaba de nosotros. Él la habría visto. Tristemente se convirtió en habitual un símbolo. La manita de color negro con la inscripción "Todos somos Lucía" empezó a inundar las calles, las redes sociales y las ventanillas de los coches. Al mismo tiempo se iniciaban importantes movilizaciones con este emblema por bandera, también en la calle. La familia comenzó a ver plasmado en forma de concentraciones y manifestaciones el arropo de los vecinos de los pueblos del Guadalhorce. Los primeros gritos multitudinarios se dieron, como no podía ser de otro modo, en Pizarra y en Alaurín el Grande. ¡Todos somos Lucía! ¡Todos somos Lucía! ¡Todos somos Lucía! Pero no fueron las únicas. Otros municipios tomaron ejemplo y secundaron también el apoyo a Antonio y Almudena, como Alaurín de la Torre, Mijas y hasta la gran manifestación de mayo de 2018 en Málaga. Una enorme marea blanca de solidaridad y cariño que desde la estación de trenes hasta la Plaza de la Constitución recorrió algunas de las arterias principales de la capital. Casi 9 meses más tarde les llegaba la noticia que no querían recibir. La audiencia de Málaga daba carpetazo y archivaba el caso. Era febrero de 2019 cuando la investigación pública se daba por concluida. La audiencia rechazaba la posibilidad de que una tercera persona participara en la desaparición y muerte de Lucía, y para ello se apoyaba en los informes que decían que no se habían encontrado rastros de ADN en la pequeña. ¡Escucha! ¡Queremos la verdad! No esperabais esto.
No lo esperábamos, teníamos un poquito de fe en la justicia y que tomarían una decisión más concreta, ¿no? Almudena y Antonio, no conformes con el archivo, habían iniciado semanas antes una recogida de firmas físicas y online que se alargó en el tiempo hasta 1 año y medio. La familia continuaba de esta manera su tarea incansable con el fin de obtener respuestas claras sobre lo que ocurrió aquella noche. Con su mesa, los cuadrantes de rúbricas y bolígrafos recorrieron eventos de toda la zona, ferias, acontecimientos, encuentros deportivos. Del mismo modo, también recibieron el apoyo de otros lugares, a través de una red colaborativa que se extendió por todo el país. Así sumaron cada vez más apoyos, miles de apoyos, cada día más, hasta los 127.000 que presentaron en los juzgados. En el momento actual preparan un recurso de amparo que presentarán ante el Tribunal Constitucional y pedirán al Supremo la reapertura del caso y que se investigue la desaparición y muerte de Lucía. Yo agradezco enormemente a todo el mundo que ha estado al pie del cañón a la hora de la recogida de firmas, pero sobre todo a la gente, la que todos los días nos sigue apoyando, nos hace ver que están ahí y que van a estar, y que todo el mundo nos dice hasta el final con vosotros. La verdad es lo único que nos detendrá y que lucharemos por ella hasta el final, vamos. La poca vida que nos quede va a ser dedicado a ella, a su lucha. Almudena, Antonio y sus familias lo tienen claro. Como ellos mismos han repetido en más de una ocasión, solo la verdad les detendrá. Pues ya ven, todas las movilizaciones y la lucha de una familia que sigue hoy en día. No ha parado. El caso está archivado provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, por la Audiencia Provincial de Málaga, y ahora la familia, a través de su abogado Marcos García Montes, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Tribunal Supremo. Pero tenemos importantes novedades en cuanto al asunto jurídico. De hecho, vamos a hablar en los próximos minutos con Marcos García Montes, con el abogado de la familia, que también nos atiende para, pues entrar en todos los detalles jurídicos. Él, evidentemente mejor que nadie, nos va a explicar cómo está la situación jurídica ahora mismo. Marcos García Montes, bienvenido a este programa especial. Lucía, 4 años buscando justicia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos y un beso muy grande para Almudena y Antonio, que son 2 grandes personas a las que no me hubiera gustado haber conocido, pero una vez que las conocí estoy encantado con ellas y con nuestra querida Lucía, de verdad. Gracias a ti por participar, como siempre, y estar dispuesto. Vamos a ver, Marcos, jurídicamente el caso no es que sea complicado, sino que tiene su gabinete un gran trabajo por delante, lo está teniendo desde que lo tomó, evidentemente, para continuar de reabrir un caso que no es fácil, porque ustedes han ido presentando primero al Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga peticiones que han sido rechazadas. Han reclamado a la Audiencia Provincial de Málaga, le han dicho ustedes, oigan, que en el juzgado no nos han hecho caso, no se quiere investigar, no se quiere mirar, como Audiencia Provincial digan ustedes que se investigue. La audiencia le ha dicho que tampoco, y ahora ustedes están utilizando el último cartucho que le queda, que es recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo pidiendo amparo. Esto es lo que han hecho ahora. Explíquenos en qué consiste ese recurso. Como antecedente del tema, cuando se pide la reapertura de este procedimiento, se piden innumerables diligencias de investigación que nunca se practicaron, que eso es lo más importante, y entre estas, por ejemplo, está que nadie entiende cómo no han tomado declaración a los padres, a los abuelos, al propio capitán que interviene y que, en mi opinión, fue auténticamente caótica toda su intervención, porque este capitán Bernabé lo que hace es que dice, esto es un accidente y voy a investigar un accidente, y se olvidó de que podía ser un tema violento cuando así lo manifiestan referentes, peritos, etcétera. Pero lo más importante es que tenemos a un sargento, a un brigada de la Guardia Civil que contradicen al capitán y dice que la investigación fue caótica, no se quisieron investigar diferentes temas, y en concreto hay un número de la Benemérita de la Guardia Civil que nos ha dado una serie de detalles sobre horas en las que todo esto bascula sobre que ha sido, como no puede ser de otro modo, un delito y no puede ser un accidente, ¿no? Pero es que la guinda de todo esto es que cuando se nos denega por el juzgado y por la audiencia provincial vuelven a incidir
en lo que dijeron anteriormente y no examinan las 20 y muchas diligencias de investigación, entre ellos, repito, un brigada, un sargento y un guardia civil que están contradiciendo al capitán Bernabé, que lo hizo francamente mal y que, de luego, en mi opinión, no representa policía judicial ni guardia civil. Y es que todo esto está regado por diligencias de investigación que hemos realizado, peritos, testigos, pero es que hay testigos, como el señor Leiría, que tiene una casa inmediatamente junto a la vía del tren que tiene que hablar mucho, una señora propietaria de un bar que vio a una niña dentro de un coche, y lo más importante es que esto mismo lo hemos planteado ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de la Audiencia Nacional y nos ha admitido todas estas pruebas. Ha admitido, tengo aquí el auto, la declaración de Antonio Ibar, Fernández, Almudena Hidalgo González, la de Francisco Hidalgo Clavijo, la del alcalde de Pizarra, Félix Francisco Lozano Narváez, el maquinista del tren, también los vigilantes de seguridad, 2 personas, el capitán Bernabé Moya Ortiz, el sargento primero Francisco Arca González y el sargento primero José Vega Ramos. Es decir, además de diferentes documentos. ¿Por qué motivo la audiencia y el juzgado no quieren? Pues no entiendo nada. Es un corporativismo que de verdad no han querido llegar al fondo. Pero es que además, en estos momentos, se han reaperturado diferentes casos que estaban terminadísimos, como era Marta del Castillo, el niño pintor, etcétera, etcétera. Y se han reaperturado porque había una carta nueva. Bueno, pues de aquí hay 20 testigos, 4 informes periciales que demuestran que eso no ha sido un accidente, sino que ha sido una muerte violenta y no lo quieren reabrir. Sin embargo, el juzgado de lo contencioso, en el tema de Adif, sí que lo ha reabierto, con lo cual imagínense que podemos llegar ante un juzgado de lo contencioso, que es una autoridad judicial importante, resulta que contradiga lo que ha dicho este juzgado. Y confiamos en el Tribunal Supremo en que te diga que se han violado los derechos fundamentales, que se reaperture el procedimiento y que, por supuesto, anule estas resoluciones que para mí son contradictorias y que no han resuelto lo que hemos pedido, que es lo más triste. Porque cuando alguien te dice que no y te va la razón o no, por lo menos sabes lo que te ha dicho. El problema es que no nos han dicho por qué nos deniegan muy diferentes diligencias de prueba que, sin embargo, en mi opinión, han sido válidas. Nosotros hemos dicho diligencias de prueba y además motivación. ¿Por qué motivo cada testigo sabe y conoce? Y en concreto el Guardia Civil famoso son 3 folios de mi escrito, identificando al sargento, identificando a Valbrigada, comentando todo lo que pasó y que ha habido un tipo de un tema que es rarísimo, y es que desde que sale el capitán Bernabé del destacamento hasta que llega al lugar tarda muchísimo tiempo, cuando era un trayecto de 10 minutos que él habitualmente hacía. ¿Qué pasó aquella noche con el capitán? Nos lo va a decir en el juzgado de lo contencioso. Y ahí se va a mojar este señor para ver que él no representa a la Guardia Civil, a la que quiero mucho, tengo un hermano en ella, sino que lo hizo muy mal porque fue tozudo, obstinado en el sentido de decir, esto es un accidente y no me sacan de aquí. Y eso no es la motivación ni la forma en que tiene que trabajar la Guardia Civil. Marcos, esto es muy importante. Atención a esto porque usted lo ha relatado así todo, pero es que aquí puede haber muchas novedades importantes que incluso pueden llevar a la reapertura del caso de Lucía Vivar. Atención, ustedes han presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia y ya la Audiencia Nacional ha citado a declarar a varias personas. Repito, entre ellos los padres de Lucía Vivar, Antonio y Almudena, que están aquí, algún vecino de Pizarra, el alcalde de Pizarra. No me ha dado tiempo a anotar a alguien que ha dicho usted también, alguien más. Sí, el maquinista del tren. El maquinista, correcto. Clavijo. Vigilantes de seguridad. 2 vigilantes de seguridad. El capitán Bernabé Moya. El sargento Arcas, que contradice lo que dijo, y el sargento Arcas dice que pudo haber, eso ya veremos qué es lo que declara, no un accidente sino otra cosa, y el sargento primero, José Vega. Es decir, que tenemos una serie de detalles. Estas personas, Marcos, estas personas sí van a tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional. Efectivamente. ¿Se sabe cuándo? En concreto, si quiere, le digo los días. Ya están citados para el mes de septiembre y octubre. En el juzgado de lo contencioso administrativo número 4, en la reclamación contra Adif. Esto es muy importante, es decir, estamos dando en este programa
pues una noticia importantísima de su alcance, claro, ustedes y usted como letrado... Una exclusiva absoluta. Lo ve, claro, para usted como letrado es normal, pero desde el punto de vista periodístico, si me lo permite, esto es una noticia muy importante, de gran alcance, y es que, si se me permite, y voy a tratar de ser así de claro, un juzgado de la Audiencia Nacional está investigando lo que un juzgado de Málaga presumiblemente no ha investigado, que es el juzgado de instrucción número 10. ¿Esto es así? Y años después, Jesús, querido Jesús, y años después ha visto este juzgado que hay motivos para que declaren. Pero es que después de estas declaraciones vamos a pedir al juzgado que siga investigando con el Guardia Civil, que nos indicó todo porque conoce todo lo que pasó aquella noche y lo que pasó con el capitán, y además también los testigos que hemos dicho. Una persona que conocía las vías que no había nadie, personas que aparecen en una sombra, los peritos que hemos presentado. Es decir, todo esto, lo único que queremos es que se investigue la verdad. Y la verdad nos lleva a nosotros, después de 1 año y medio, 2 años investigando con los padres, que es muy duro para estos padres y para mí, con el sentimiento de dolor de esta niña y con el duelo de esta niña, seguir investigando, y queremos la verdad. Es decir, no es una obstinación nuestra, es ir contra una obstinación de un capitán de la Guardia Civil que en mi opinión lo hizo muy mal y que ahora va a declarar. Y cuando declare, con apercibimiento de que tiene que decir la verdad, me va a justificar muchos puntos oscuros que él no quiso investigar. Marcos, no sé cómo se estará haciendo y cómo se está articulando, pero desde el punto de vista de la defensa de la familia, del abogado, hay unos vigilantes de seguridad, no sé si son esos los que están citados a declarar ya en la Audiencia Nacional. El vigilante que dijo que no se veía nada en las cámaras de seguridad, ¿ese señor ha sido citado? Es decir, ¿se le ha llamado, se le ha identificado porque dijo que no se veía nada en las cámaras y luego bien que se ha visto que sí que se veía a la niña? Por supuesto. Está citado y sobre todo para mí yo creo que lo más importante son que se cite al Guardia Civil que interviene, al capitán, en estas diligencias como jefe del operativo, y los 2 miembros de la Guardia Civil que contradicen todo lo que él investigó, porque por lo menos dicen que no se investigó lo que tenía que haberse investigado, y finalmente pues un número de la Guardia Civil que tenemos que agradecer que se dirigiera a nosotros y con el que hemos estado reunidos para que nos contara todo durante 2 horas en el castillo de Monda con la familia, y ahí nos contó toda la historia, y la verdad es que yo me quedaba no asombrado. Llevo en esto 50 años y no he visto una investigación tan pobre, tan mala y con tan poca voluntarismo de llegar al fondo del asunto. Y llevo en esto Urquijo, Guantánamo, Barinkov. No he visto nunca una investigación en la que en vez de ser deductiva, vamos investigando para llegar a unas conclusiones, es deductiva. Esto es un accidente y voy a investigar un accidente. Hombre, eso es un error y me voy a callar con lo del error, porque a lo mejor hay más detrás. Marcos, usted nos acaba de dar una noticia muy importante. Y es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de la Audiencia Nacional va a investigar la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar en Pizarra. Para mí ese es el titular de este programa, sin duda ninguna. La Audiencia Nacional va a investigar la desaparición y muerte de Lucía Vivar. Usted como abogado de la familia, y se lo digo porque está consiguiendo algo que evidentemente es muy difícil, y eso hay que reconocérselo a su trabajo. ¿Confía en llegar al final del asunto? ¿Confía en que se llegue a saber qué pasó realmente con la pequeña Lucía? Pues mire usted, nosotros estamos en el marco de una diligencia de investigación del juzgado del año 2017. A hoy, año 2021, han pasado 4 años, como es obvio, ¿no? Resulta que en 4 años no se ha querido investigar una serie de hechos que tenía que haberlo investigado la Guardia Civil, no la familia. La familia ha hecho lo que ha podido. No tenemos la facultad para investigar más que hasta donde hemos llegado. Y sin embargo, que un juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional se presenta un procedimiento contencioso contra DIF e inmediatamente nos admite unas diligencias que durante 4 años se han denegado, en fin, como se diría, ¿no? Algo huele a podrido en Dinamarca. Hay algo raro aquí, ¿por qué motivo no se quiere investigar? Y sin embargo, el juzgado, con un razonamiento y sobre todo con tranquilidad de espíritu, nos da la razón. Un juzgado de lo contencioso que no es más ni menos que la Audiencia Provincial de Málaga, pero evidentemente aquí ha habido una obstinación en la Audiencia Provincial de Málaga y afortunadamente hemos salido de ahí para ir a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional, que espero que restañe esta violación de derechos humanos.
Marcos, jurídicamente, yo no sé ustedes si lo van a hacer o no, o evidentemente ahora están centrados en que se investigue hasta el fondo la cuestión, ¿no? La desaparición y muerte de Lucía, pero ¿se puede emprender alguna acción contra, pues no sé, si el juzgado, la institución que ha investigado el caso? Es decir, ¿se puede hacer algo en ese sentido por decir, oiga, no se han hecho bien las cosas, así no se puede trabajar? Hombre, nosotros no podríamos haber hecho nada pendiente del Tribunal Constitucional por lesión de derechos fundamentales, de derechos humanos, teníamos que esperar, ¿no? Pero cuando ya ha habido otro juzgado, en el que también intervienen diferentes partes, y que nos está dando la razón, y que sobre todo cita a declarar a las personas más importantes de este procedimiento, aunque luego vengan otras muchas más, yo creo que algo de razón tenemos que tener, y sobre todo que el juzgado nos la está dando. Entonces, ¿por qué motivo en 2 meses la Audiencia Nacional nos da la razón en cuanto a que se practiquen pruebas y, sin embargo, desde el año 2017 Málaga no nos la da? Pues no lo entiendo, pero lo que está muy claro es que cuando declare el capitán y declaren el brigada y el sargento, y luego declarará este número, que es muy interesante todo lo que nos dijo, porque nos hace un resumen cronológico desde que se recibe la llamada que ha desaparecido, la intervención del capitán hasta que aparece todo. Y de aquí, si evidentemente vemos nosotros que hay motivos para querellarnos contra el capitán, no tenga ninguna duda, porque no será contra la Guardia Civil, a la que yo adoro y quiero, sino contra una persona que no ha hecho bien las cosas. Lo siento mucho, cuando un Guardia Civil comete un delito, como un abogado, como un juez, habrá que exigir responsabilidades, y no hay ningún corporativismo de la Guardia Civil. Lo mejor que se puede hacer en esto es limpiar de la Guardia Civil de personas que no han hecho bien las cosas. Lo que no entiendo es por qué, cuando no se hacen bien las cosas, el juzgado de Málaga y la audiencia lo siguen todavía validando, cuando nosotros hemos hecho un escrito que tiene muchos folios, muchísimos folios, y sin embargo, pues parece ser que no se lo han leído, porque nos rechazan la reapertura volviendo a lo anterior, y no examinan punto por punto de las muchas diligencias de investigación que hemos pedido y que me las denieguen. Es que no han dicho nada. Por eso entendemos que se viola el derecho a un juicio justo con todas las garantías, a un tribunal imparcial, al derecho de defensa y al derecho de acusación en este caso. Marcos, ese primer tren de la mañana de Málaga a Lora nunca debía haber salido, porque se estaba buscando a la niña en las vías del tren. La circulación debería estar interrumpida, sin embargo ese tren sí salió. Es otro tema que seguramente ustedes pues llevarán también a investigación. Es decir, que esas contradicciones de que si se paró la circulación de los trenes, si no se paró. El caso es que salió el primer tren de la mañana y resulta que, según el informe oficial, fue el que golpeó a Lucía y acabó con su vida, ¿no? Justamente. Marcos, esto es el motivo porque en el juzgado de lo contencioso se está investigando la intervención de Adif. Y de aquí, que será el hilo del ovillo, tiraremos para llegar al fondo de todo el procedimiento, que es lo importante. Pues Marcos García Montes, abogado de la familia de Lucía Vivar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Yo creo que sin duda ninguna ese es el titular, esa es la noticia. La Audiencia Nacional, el juzgado concretamente de lo contencioso administrativo número 4 va a investigar la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar. Ya es importante, algo que no se ha hecho en Málaga. Y si me lo permite, Jesús, va a investigar y ya está investigando. También sería noticia, en mi opinión, y no quiero zaherir su magnífica trayectoria como periodista, que además de que va a investigar, va y ha admitido diligencias de investigación que el juzgado de Málaga no ha querido. Eso es lo más importante. Es decir, que de hecho lo que ha hecho el juzgado de lo contencioso es reabrir el procedimiento, reaperturar el procedimiento que no quiere hacer la audiencia, que es el gran éxito que hemos conseguido entre todos. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Marcos, muchas gracias y seguimos en contacto. Me alegra saludarte una vez más, porque Marcos, además de abogado, es amigo desde hace muchos años y nos conocemos de trabajar en muchos casos. Y si me permite usted, un beso para Lucía, que está arriba viéndonos. Eso es lo más importante. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas. Yo creo que nos debemos quedar con esa idea. Vosotros estáis sufriendo, sin duda ninguna, con vuestra presencia aquí en el programa. Lo estáis pasando mal porque estáis recordando, tratando, haciendo lo posible, lo imposible por reabrir un caso 4 años después. Vamos a quedarnos con esa noticia que nos acaba de dar Marcos García Montes, vuestro abogado, y es que el juzgado de lo contencioso administrativo
número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar entre septiembre y octubre a diversas personas por la desaparición y muerte de Lucía Vivar en Pizarra. Esa es la noticia, sin duda ninguna. Yo creo que toda vuestra lucha en gran medida se debe ver recompensada por este importante paso judicial. Quiero decir con esto que nada es en balde, que esa lucha está dando sus frutos. Es un camino doloroso, sin duda ninguna, y más que nadie no lo está sufriendo vosotros, ¿no? Pero pasito a pasito las cosas se consiguen. Yo os digo siempre una frase: entre el cielo y la tierra no hay nada oculto que no llegue a saberse. ¿Cuántas veces repito yo esta frase? Y tarde o temprano se sabrá. Si hay algo oculto, se descubrirá. Si hay alguien que le ha hecho daño a Lucía, esa persona no puede estar tranquila. Todos tenemos conciencia. Y antes o después, la conciencia también tiene un límite. Tú puedes estar unos años tranquilo con tu conciencia, puedes dominarla, pero al final sale lo que tiene que salir. Y por el contrario, si aquí se investiga a fondo y se llega a la conclusión de que ha sido un accidente y se demuestra sin dejar lugar a ningún género de dudas, pues vosotros estaréis más tranquilos pensando que es un accidente. Pero con todo lo que hemos escuchado en este programa, de los peritos, 4 informes diferentes que han hablado de, bueno, lo hemos escuchado, de todas las incongruencias en el caso, las cosas oscuras que no concuerdan, habrá que estar muy pendiente. Habrá que estar muy pendiente en los próximos meses de qué es lo que va ocurriendo, de cómo se desarrolla la investigación, el trabajo que va a iniciar la Audiencia Nacional y cómo nos avanzaba también el abogado, cómo va esa reclamación a Adif, a ver cómo evoluciona. ¿Tenéis más fuerza? ¿Tenéis un poquito más de esperanza después de haber escuchado a los peritos, después de haber escuchado a vuestro abogado? ¿Más ánimo? Yo cuando conocí a don Marcos, yo le digo a don Marcos porque le tengo un respeto máximo bajo mi punto de vista, ¿no? Nosotros cuando lo conocimos le dijimos: don Marcos, ¿usted es capaz de llegar al fondo del asunto? Da igual cuál sea. Y él nos dijo: hacia el fondo no, lo más hondo posible. Así que ahí vamos, sin parar. Y muchas veces hablando Antonio y yo, siempre lo decimos: queremos tirar la toalla, no podemos más, esto se está convirtiendo en un calvario terrible, pero es que lo tenemos que hacer por ella, siempre por ella, y vamos a llegar hasta el fondo del asunto, lo vamos a llegar, así nos cueste la vida, siempre lo hemos dicho desde el principio y lo vamos a conseguir. Han tenido que pasar 4 años para que empiece a ver esto un poquito de luz, al menos declaraciones, es lo que yo siempre he pedido, a mí misma que me tomen declaración, es que no me han tomado ni siquiera en el procedimiento penal. O sea que yo... ¿Todavía ni te han llamado a declarar? Nunca, jamás. ¿No habéis declarado vosotros por la desaparición y muerte de vuestra hija? A día de hoy, judicialmente nadie, ni yo misma en sede de la Guardia Civil. Nunca. Entonces, me da tanta pena, pero bueno, han pasado 4 años y si esto se le ve un poquito de luz ahora, para mí y para nuestra familia, esto va a ser ya una, como yo digo, hemos ganado todo esto, ¿no? Una victoria en parte. Una victoria. Y como yo digo, se cierra una puerta, pero una gran puerta, porque la audiencia provincial podía haber abierto la puerta, pero bueno, se ha abierto una ventanita. Y confiamos en que al menos se pueda investigar algo. Fuerza y coraje y lucha, aquí estamos. Mira, muchas veces, como haya dicho, lo hablamos mucho, ¿no? Es otro tipo de vida. Familias que han pasado por esto, pues ya la vida es totalmente diferente, como que te refugia, como digo muchas veces, en la soledad, te aparta de tus amistades, de la familia. Es como entra como en un bucle, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer? ¿Quién habrá hecho? Los días, yo te puedo decir que a día de hoy han pasado 1471 días. Y me lo pregunta dentro de 40 días, te lo voy a... Porque ya es como... No es obsesionado, claro que es obsesionado, ¿cómo no va a estar obsesionado? Y es que es lo más grande que teníamos. Pero bueno, que aquí estamos y vamos a luchar hasta el final.
En Málaga no han querido, ni quieren, no tienen medios, no dan para más, o lo que sea, no quieren. Bueno, pues vamos para arriba. Y confiemos que como dice Almudena, que nos excusen y nos den una oportunidad para investigar el caso de nuestra hija, que ya no es por nosotros, a nosotros nos da igual, la vida nuestra es por ella. Ella se lo merece. ¿Me dejáis que os diga una cosa en confianza? Sabes que siempre te tiene el visto bueno nuestro, ya ves. Estas cosas afectan al matrimonio. Yo he hecho muchos casos. Sí. Y estos casos afectan al matrimonio. A veces hasta los rompen. Porque es muy duro. Nadie se puede imaginar lo duro que es hasta que no pasa. Pero cuando estás cerca de las familias que lo están sufriendo, lo vas viendo. Sois muy jóvenes. Tenéis una vida por delante. La vida os ha golpeado, sí. Pero que tenéis que tener la fuerza y el ánimo, nada más que por la hija que os está viendo desde arriba. Yo soy creyente, y lo digo, soy creyente. Vuestra hija os está esperando arriba para cuando, y a mí también, para cuando llegue la hora y nos vayamos, ¿eh? Aquí no se queda nadie. Os está esperando vuestra hija. Tenéis que tener fuerza para caminar juntos. Cada uno sois de una forma, sí, uno es más tranquilo, el otro... Pero tenéis que caminar juntos. Tenéis que caminar juntos en esta lucha que tenéis. Agarraros de la mano, sacar fuerza de donde no la hay, pero no dejéis que os venza nada ni nadie. No dejéis que os venza. Puede parecer muy fácil lo que estoy diciendo, pero sois muy jóvenes y tenéis una vida por delante para caminar, para rehacerla cuando estéis preparados y la vida se ponga de otra forma, tener otro hijo u otra hija, cuando llegue el momento. Pero es que sois muy jóvenes y tenéis una vida llena de proyectos. Que no se rompan. No dejéis que se rompan. A pesar de todos los golpes, de todos los latigazos, de todo lo que venga en la vida, manteneos firmes y unidos. Porque eso es lo que va a hacer que al final os fortalezca. Más como persona. Interiormente ya lo estáis haciendo porque lleváis 4 años de sufrimiento. Pero que sigáis. Siempre. Que no tiréis la toalla. Y hacedlo juntos y unidos. Antonio, Almudena, gracias por haber estado aquí. Gracias por este programa, que es vuestro. No es mío, ni de esta cadena. El programa es vuestro. Y este es vuestro altavoz para trasladar lo que habéis trasladado. Lo que necesitéis, me tenéis y nos tenéis. Y mucha gente que os apoya. Agradeceros infinitamente pues que 4 años más tarde de haber ocurrido todo esto que estáis ahí y que seguís con nosotros hasta el final, porque muchísimos medios de comunicación nos lo dijeron el primer día. Vamos a llegar hasta el final con vosotros y a la vista está. Gracias. Gracias a vosotros por haber venido. Y a todos ustedes, señoras, señores, pues las gracias por haber estado ahí, por seguir con tanto interés este programa especial, Lucía, 4 años buscando justicia. Un programa que hemos procurado hacer desde el rigor, desde la objetividad, pero con los datos que existen, huyendo del sensacionalismo. Bastante dolor tiene una familia como para añadirle más todavía. Gracias por su confianza, por su atención y hasta una nueva ocasión. Adiós.